Bueno, primero que nada, muy buenas noches para los que estamos en territorio americano y muy buenos días para los que están en Asia. Quiero dar las gracias por esta oportunidad de poder compartir un poquito con ustedes nuevamente lo que es mi experiencia con el kit de cirugía guiada de Neobiotech. Eh, Como ahí ya lo dijo Luis Chen, el representante para Neobiotech aquí en Chile. Bueno, yo soy cirujano dentista egresado de la Universidad Católica en Montevideo, Uruguay. Luego me radiqué aquí en Chile para estudiar mi posgrado en implantología oral en la Universidad de Chile, de la cual soy actualmente parte del cuerpo docente, y me he dedicado también a profundizar un poquito más en otras áreas, pero el área fuerte de interés mía es la parte de odontología digital. En esta hora voy a hacer un resumen lo más breve posible de todo lo que es la odontología digital y qué tenemos que tener en consideraciones para poder llevar a cabo un caso clínico sin tener la mayor cantidad de percances posibles y mostrarles un poquito diferentes situaciones clínicas que yo creo que son las más cotidianas para todos, pasando desde lo que son implantes unitarios a arcos completos. En cuanto a lo que es la odontología digital, realmente yo creo que hoy en día ya nadie puede discutir que esto llegó para quedarse completamente entre nuestras herramientas de uso diario. Y esto ha llegado para quedarse por el simple hecho de que realmente eh, ha- se ha vuelto muy accesible para la gran mayoría. Sí, ya no es como hace muchísimos años que esto era prácticamente que inaccesible, era para algunos pocos. Esto hoy en día realmente es muy accesible, pero todavía hay cierto recelo con esto y muchas personas, si bien aún no discuten de que hay que hacer un injerto óseo en una zona donde falte hueso, sí todavía están con cierto recelo a subirse a este carro de la odontología digital y poder realizar sus planificaciones de manera virtual para poder llevar a cabo luego las acciones clínicas. Si bien en el paso de los años esto ha ido disminuyendo en cuanto al recelo, todavía lamentablemente muchos están descreídos y están descreídos de este mundo porque todavía tienen la idea de que es muy caro y complicado y realmente no es actualmente ni caro ni complicado. Yo soy usuario de este sistema de cirugía guiada desde su primera versión, cuando realmente para muchos era como algo mágico, como que si había un mago adentro de la caja. Y esa primera caja de Neobiotech, que es la que estamos viendo en la figura, era una caja que tenía cucharetas, era una caja que realmente no estaba muy bien ordenada en su flujo de trabajo y realmente la han ido mejorando con el paso de los años. Actualmente ya esas cucharetas reductoras para el paso de fresa desaparecieron de la caja y se ha ido armando de una forma y una secuencia lógica para poder hacerle más fácil la vida al clínico y algo más intuitivo de usar al momento de la cirugía, para no tener que estar pensando tanto. La caja de cirugía guiada de Neobiotech realmente se puede usar en ciertas acciones, o tiene ciertas aplicaciones. Por ejemplo, la caja grande que estamos viendo en la imagen es una caja que me va a permitir colocar implantes de absolutamente toda la gama, ya sea desde narrow, regular y wide. Pero hay situaciones en las que yo no voy a poder colocar implantes que sean narrow, producto de deficiencias en el espacio interdentario, y esa caja va a ser inviable de usar. Ya lo vamos a ir viendo en el paso de la presentación, por qué va a ser inviable de usar esa caja. Entonces, Neobiotech tiene la solución que es la caja del kit Narrow para poder colocar implantes
que sean solamente de diámetro narrow, como lo dice el nombre del kit. O sea, no vamos a poder colocar implantes que no sean de otro diámetro que de 3.5. Entonces, ha ido habiendo una transición en todo lo que es este kit de cirugía guiada, que realmente lo hace muy interesante porque podemos abarcar casi la totalidad de los casos que vemos a diario en la consulta. Y hablando un poquito más de lo que es cirugía guiada, la cirugía guiada la vamos a poder dividir muy básicamente en dos diferentes sistemas, y son los sistemas estáticos y los sistemas dinámicos. Los sistemas estáticos es en lo que nos vamos a basar y para lo cual están diseñados los sistemas de cirugía guiada de Neobiotech, y los sistemas dinámicos les haré mención para que los conozcan, pero en esta presentación no tienen absolutamente nada que hacer. El sistema estático, como bien lo dice su nombre, es el sistema en el cual nosotros planificamos dentro de nuestro computador, y luego vamos a materializar, ya sea mediante impresión 3D o algún método sustractivo, como puede ser con una fresadora, vamos a materializar nuestra guía quirúrgica propiamente tal. Esa guía quirúrgica que nosotros vamos a luego colocar en boca de nuestros pacientes y que nos va a permitir en algunos sistemas, como es el de Neobiotech, no solamente el paso de fresa para hacer nuestro lecho quirúrgico, sino que también nos va a permitir el paso de nuestros implantes. Hago esta aclaración porque no todos los sistemas permiten hacer el paso de implantes a través del anillo de nuestra guía quirúrgica. Entonces, aquí ya vemos también un plus que tiene el sistema y lo cual lo hace muy cómodo y más predecible de utilizar. Entonces, esta parte o esta clasificación de estático del sistema de cirugía guiada, lo dejo en claro, es para cuando nosotros hacemos nuestra planificación en el computador, luego materializamos la guía quirúrgica, esa guía quirúrgica la posicionamos dentro de boca de nuestro paciente y nosotros no vamos a poder variar nuestra planificación virtual en el momento de la cirugía. Si nosotros quisiésemos variar la posición de nuestro implante, debiéramos de sacar la guía quirúrgica y entonces ya no estaríamos haciendo una cirugía guiada. Por contrapartida tenemos los sistemas dinámicos de cirugía guiada. Estos se llaman dinámicos porque nosotros hacemos nuestra planificación dentro del computador y luego, mediante un sistema de triangulación, vamos a poner una serie de sensores en nuestro paciente y en el ambiente donde estamos trabajando, y nos va a hacer el match de nuestra planificación con la posición que tenga nuestro contraángulo en tiempo real. Entonces, ¿qué gracia tiene esto? Por ejemplo, en esta imagen nosotros vemos en color amarillo lo que se planificó en el computador, que es la posición donde tendría que ir nuestro implante, y en verde es la posición donde está la fresa en el momento que yo estoy realizando mi lecho. Entonces, ¿qué gracia tiene esto? Que si yo en el momento quirúrgico veo que necesito realizar algún cambio porque realmente lo que planifiqué en el computador no se adecua a la situación o tuve algún imprevisto, yo sí lo voy a poder variar en el momento. Entonces es por esto que se llaman dinámicos estos sistemas, porque uno los puede ir variando a medida que va avanzando en la cirugía. Pero ya sea estático o dinámico el sistema que estamos utilizando, realmente el flujo de trabajo básicamente es similar para ambos mundos. Entonces, nosotros siempre tenemos que hacer el ingreso de nuestros pacientes, tenemos que realizar la recolección de datos de nuestros pacientes con BIMS, y también vamos a necesitar digitalizar la anatomía intraoral o las guías radiológicas que vayamos a utilizar como referencia para la posición de los dientes. Vamos a tener que hacer nuestra planificación virtual, manipular los datos, vamos a tener que fabricar las guías y luego obviamente ejecutar la cirugía. Nosotros vamos a tener que seguir estos pasos, nos guste o no nos guste, en ya sea el mundo dinámico o estático. Pero, ¿qué pasa? Al momento del ingreso del paciente, nosotros nos tenemos que fijar
dos cosas de forma así, pero inmediata cuando el paciente se sienta en el sillón. Y lo primero es la apertura bucal que tiene el paciente, el espacio interoclusal y el espacio interdentario. Eso es básico y ahora vamos a ver por qué es básico para los sistemas de cirugía guiada. Luego vamos a tener obviamente que ver el estado general de la cavidad oral de nuestro paciente. Vamos a tener que ver realmente si es un paciente que está apto para ser sometido a una cirugía o precisa de alguna interconsulta con, con algún otro área de la, especial, de la carrera. Y también vamos a necesitar ver si tiene algún material restaurador de tipo metálico en la boca. Y vamos a ver por qué es que me importan tanto estos puntos. Lo primero es la apertura bucal. A todos nos encantaría que nuestros pacientes abrieran muchísimo la boca, pero realmente esa no es la realidad. Los pacientes generalmente tienen una apertura que es bastante limitada y se nos va a complicar más el panorama cuando el paciente viene a colocarse de repente un primer molar superior y tiene la arcada antagonista. Entonces, si tiene apertura bucal disminuida o limitada, llamémosle, y tiene todos los dientes, pero justo viene a reponer un primer molar, nos va a complicar un poquito y nos va a complicar por lo siguiente. Las brocas o fresas de las cajas de cirugía guiada son sustancialmente más largas que las brocas de los sistemas de cirugía de implantes convencional. Entonces, si yo tengo que colocar una guía quirúrgica dentro de la boca y hacer pasar esta broca a través de esa guía quirúrgica, el paciente tiene que tener una apertura bucal generosa. Todas las fresas o brocas de los sistemas de cirugía guiada en promedio miden de 42 milímetros hacia arriba. Digo en promedio de 42 milímetros hacia arriba porque como vemos en la imagen tenemos dos porciones en nuestras fresas. Tenemos una porción que es constante y la otra que es variable, que es la que nos va a hacer variar ese largo de fresa. La constante es el tallo y el tambor, que es el que va a pasar a través de nuestro anillo y el que nos va a guiar el lecho, la formación de nuestro lecho. ¿Sí? Entonces, eso que son esos milímetros que le estoy presentando en la diapositiva, que es para la casa comercial de Neobiotech, es una constante en absolutamente todas las fresas que ustedes van a encontrar en la caja de Naviguide. La variable obviamente se llama variable porque va a depender del largo de implante que yo quiera colocar. Para un implante de 8.5 milímetros de largo va a medir menos que lo que va a medir para un implante de 13 milímetros. Entonces, si yo tomara una fresa para un implante de 13 milímetros, mediría bastante más que 42 milímetros. Y si por algún motivo yo tuviese que poner ese implante de 13 milímetros en la zona del primer molar superior, como les mencioné hace un momento, se nos complicaría un poquito. Dentro del portafolio de Neobiotech vamos a encontrar dos anillos, ¿sí? Uno que es de color verde y el otro que es de color amarillo. Yo hace un momento les mostraba los dos sistemas de cirugía guiada. Tenemos el NeoNaviguide grande, que sirve para toda la gama de implantes, y tenemos el NeoNaviguide Narrow, que solo sirve para implantes que son de diámetro 3.5. Entonces, estos dos anillos van a diferir en sus diámetros, obviamente, y van a hacernos seleccionar qué caja queramos usar. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando al paciente y estamos mirando los espacios interdentarios, automáticamente tenemos que saber qué diámetros tienen estos anillos. Por ejemplo, el de color verde tiene una pestaña superior de 1 milímetro de altura y en esa pestaña tengo un diámetro externo de 7 milímetros. En la parte inferior del anillo tengo un diámetro externo de 6.7 milímetros. Y si lo comparamos con el anillo de color amarillo,
vemos que tenemos aproximadamente 2 milímetros de diferencia en los diámetros. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que pensar en colocar un implante en una zona del grupo anteroinferior, o sea, un incisivo inferior, no voy a poder colocar seguramente un anillo de color verde, porque el espacio mesiodistal no va a ser lo suficiente. Pero ambos anillos van a compartir la misma altura, ¿sí? La filosofía de la altura se va a compartir en ambos códigos de colores de NeoBiotech. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando en este caso la dificultad que me ocasiona esta paciente con su apertura, que es limitada. Entonces, realmente poder posicionar esa fresa con el contraángulo dentro de la boca en ese paciente costó mucho. Se pudo, porque era un primer premolar superior, pero a esa paciente, si yo la hubiese evaluado para colocar un segundo premolar o un primer molar superior, la hubiese pensado dos veces. Pero caminando un poquito más en el portafolio de NeoBiotech, también vamos a encontrar otras soluciones. ¿Y qué otra solución nos ofrecen frente a estos casos? Si yo, por ejemplo, tengo apertura limitada y tengo que colocar un implante, en este caso les pongo el ejemplo de un primer molar inferior, lo que voy a hacer es que vamos a seleccionar un anillo que sea en C. Entonces, ¿cuál es la gracia de este anillo? Que me va a permitir encontrar de forma lateral al sitio donde yo tengo que formar mi lecho implantario. Entonces, ahí me voy a estar ahorrando automáticamente 3.5 milímetros de altura que van a ser realmente muy cómodos para poder jugar con la apertura bucal reducida de un paciente. Entonces, aquí hay una solución para estos casos. Por ejemplo, hace un momento les mencionaba si, por ejemplo, yo tuviese que colocar un implante en alguno de esos incisivos. Si yo mido el ancho mesiodistal de un incisivo y tengo en mi cabeza los anchos mesiodistales de todos los dientes de la boca, más o menos vamos a poder ir sabiendo automáticamente en qué situaciones voy a poder colocar uno u otro anillo. En este caso, veremos ahí que tengo 5 milímetros de ancho mesiodistal. Entonces, les hago la pregunta, ¿el anillo verde en esta situación lo puedo usar automáticamente? Yo sé que la respuesta es no. Entonces el kit de NeoNaviGuide regular no lo voy a poder usar. Voy a tener que colocar un anillo de color amarillo, que yo sé que tiene 5.2 milímetros de diámetro en su parte inferior y 5.7 en su parte superior. Pero si nosotros nos fijamos y aprendemos a jugar con este sistema, veremos que tiene dos partes planas. Entonces, en esas dos partes planas me estoy ahorrando casi 0.4 milímetros de diámetro. Entonces, podría poner esas caras planas mirando a las caras mesial y distal de los dientes vecinos y vamos a poder posicionar nuestro implante y así poder hacer uso del kit Narrow. O sea, obligado voy a tener que colocar un implante de 3.5 milímetros de diámetro en esa zona. Y así es que uno tiene que ir conociendo y jugando un poquito lo que es el sistema de NeoNaviGuide. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ir evaluando al momento del ingreso del paciente. Una vez que nosotros constatamos que el paciente puede ser candidato para utilizar el sistema de cirugía guiada, vamos a proceder a la recolección de los datos del paciente. Recolección de datos no me refiero a historia clínica, la historia clínica ya lo tuvimos que haber hecho antes, me refiero a recolección de datos de lo que son los archivos para poder cargarle a nuestros computadores y poder hacer nuestra planificación virtual. Dentro del uso del CONBIM, ¿por qué, cuándo y cómo? Nosotros necesitamos de imagenología de volumen, entonces ahí tenemos el por qué. El cuándo, vamos a necesitar ver en qué casos realmente nosotros queremos hacer uso de esta tecnología. De repente no todos los casos van a ser idóneos para este tipo de tecnología. Entonces nosotros vamos a tener que evaluar cada caso en particular. Y el cómo vamos a usar el CONBIM lo vamos a ir viendo.
El entrenamiento me refiero al entrenamiento del equipo que maneja el CONBIM. Realmente tenemos que tener bien capacitado al personal que utilice nuestros equipos radiológicos, porque realmente no es simplemente llegar y presionar el botón para que nos tome la imagen. Nosotros tenemos que poder setear bien los parámetros, como los pongo ahí al final, para que nosotros podamos tener una imagen que sea nítida y que así no empecemos a acumular errores a medida que vamos realizando nuestra planificación virtual. Al paciente tenemos que chequearle la boca, como les mencionaba hace un rato, para saber si tiene alguna anomalía anatómica o si también tiene, por ejemplo, algún elemento metálico que me vaya a generar algún destello al momento de tomar ese CONBIM, que vaya a hacer que me distorsione la anatomía vecina a la zona donde yo quiero planificar. Hay pacientes que tienen rehabilitaciones muy extensas de sus maxilares o mandíbulas que son de metal porcelana, y eso genera una imagen y un destello horrible en nuestros CONBIM. Entonces realiza muy tedioso el proceso de poder hacer la limpieza de esa imagen. Entonces todo esto lo tenemos que tener en consideración. Los equipos imagenológicos que vayamos a usar realmente no son todos iguales, no es que vayamos a tener un excelente resultado con todos. Algún resultado sí vamos a tener, pero realmente aquí tenemos que ser muy cautos al momento de comprar un equipo radiológico, si es que aún no lo tenemos, porque por ejemplo en este estudio, que yo lo encuentro muy interesante, aquí se hace el análisis de diferentes equipos de tomografía o con BIM, para poder ver qué precisión tienen estos equipos. Entonces, la conclusión obviamente muestra que hay desviaciones entre una y otra marca, y lo más importante que también marca es que dependiendo de cómo se le haga el trato a ese equipo tomográfico, va a ser el resultado que tengamos. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que nosotros estemos tomando exámenes todo el día y que vayamos a tener todos los mismos resultados. Aquí voy con esto. Por ejemplo, si yo a un paciente le tomo un examen a las 9 de la mañana y el equipo es el primer examen que va a tomar y las condiciones de temperatura en el dormitorio donde está el equipo son ideales, el equipo va a tomar con la mayor precisión para el cual está diseñado. Pero si yo estoy tomando un examen atrás del otro durante todo el día, el equipo emisor de rayos va a sufrir un pequeño recalentamiento, va a sufrir un alza en la temperatura que no va a ser regulada de forma muy rápida por el propio equipo, hay que dejarlo descansar. Y si yo sigo tomando esos exámenes de forma continua durante todo el día y al final del día al mismo paciente que lo tomé a las 9 de la mañana le vuelvo a tomar un examen, me va a salir con una pequeña variación entre lo que es el examen de las 9 de la mañana y de última hora, producto de ese sobrecalentamiento del tubo emisor de rayos. Entonces, tenemos que tener bien entrenado y capacitado a nuestro personal, ojalá sería lo ideal, para que le dejen descansar un poco al equipo, que se refrigere y que así todos los exámenes que nosotros tomemos sean de la mejor calidad posible. Lo otro que tenemos que tener en consideración al momento también de tomar un examen es el kilovoltaje y el miliamperaje con el cual se maneja el equipo. Por ejemplo, aquí tenemos un examen que realmente, si ustedes se fijan, entre lo que son las cavidades aéreas, los tejidos blandos y los tejidos duros, no tenemos una transición muy nítida. Se ve todo como nublado. Y eso es por tomar un examen con bajo kilovoltaje y miliamperaje. Entonces, ¿qué es lo que me va a estar haciendo esto? No me va a estar dando un contraste muy grande. Y el resultado que yo voy a tener es esto. Yo cuando hago mi renderizado de volumen, realmente veo un maxilar muy sucio. Si yo quiero empezar a limpiar esto, voy a tener que empezar a jugar mucho con esta imagen, y a medida que voy metiendo la mano humana
vamos aumentando siempre la posibilidad de tener desviaciones y defectos. Entonces, el resultado no va a ser óptimo. En cambio, si nosotros le pedimos al centro radiológico que tal vez aumente ese valor de kilovoltaje y miliamperaje, vamos a poder empezar a ver con más nitidez a lo que es la transición entre tejidos blandos, espacios aéreos y tejidos duros. Entonces, el resultado va a ser otro. Aquí podemos ver un maxilar que está notoriamente más limpio, vamos a poder hacer una buena segmentación y lo que nosotros queramos planificar sobre esta imagen va a ser bastante más certero que la primera imagen que les mostré. Entonces, es tremendamente importante. Pero si nos fijamos aquí en esta imagen, esta paciente en su diente 1.2 o incisivo lateral superior derecho, tiene una corona. Y si ustedes se fijan, esa corona emite un destello hacia medial del paciente, o sea, hacia la zona del diente 1.1, lo que me da una falsa imagen. Entonces aquí es muy importante lo siguiente, el siguiente concepto, y es que si yo quiero planificar tal vez alguna guía dento soportada o quiero ver bien la anatomía intraoral del paciente, es obligatorio poder digitalizar la anatomía intraoral de nuestros pacientes. Es imprescindible hacer esto si es que yo necesito hacer una guía que sea dento soportada. Y por ejemplo, en este video les muestro un poquito el por qué. Esta paciente presenta amalgamas en las muelas, donde justamente se tiene que asentar la guía quirúrgica. Y por ejemplo, si miramos ese renderizado de superficie, vemos el destello que hay alrededor de las muelas. Dibujar una guía quirúrgica sobre esta imagen sería realmente ir hacia ningún lado, remar contra la corriente, porque la verdad no podríamos hacer una guía que asiente bien. Por eso se procedió a digitalizar la anatomía intraoral y ahí vemos la diferencia de contorno entre lo que es la digitalización de la anatomía intraoral y lo que es el renderizado de superficie. Entonces, realizando este protocolo para lo que es un paciente parcialmente dentado, nos va a asegurar poder tener un buen resultado. Por eso es que es sumamente importante cuando nosotros evaluamos a nuestros pacientes tener aproximadamente en mente hacia dónde queremos ir y qué nos gustaría hacer. Si nosotros, por ejemplo, no hacemos la digitalización de la anatomía intraoral y queremos hacer una guía que sea dento soportada solo con las imágenes, solo con los archivos del CONBIM, van a obtener este resultado seguramente, una guía que no asienta, que no ajusta por ningún lado y que seguramente van a tener que empezar a romper para tratar de hacerla entrar. Y entonces aquí viene la segunda pregunta que les hago para que les quede en su cabeza y la puedan responder ustedes solos después. ¿La cirugía guiada es mala, es imprecisa, muy imprecisa o soy yo que no conozco muy bien los protocolos? Todos sabemos que la cirugía guiada sufre de ciertas imprecisiones, no es 100% perfecta, pero yo le estoy aumentando aún más esos márgenes de error si es que yo no sigo los protocolos adecuados para cada situación. Si yo, por ejemplo, sigo los protocolos adecuados, vamos a obtener guías que sí van a asentar de forma uniforme y más certera sobre nuestros tejidos dentarios, si es que así queremos hacerlo, y vamos a poder obtener un resultado que va a ser bastante más predecible. Entonces, para pacientes que son parcialmente dentados, mi sugerencia siempre es hacer la digitalización de la anatomía intraoral. La pueden hacer ya sea con escáneres intraorales, si es que ustedes tienen esta tecnología. Se puede hacer con escáneres de mesa, si es que tal vez no accedieron a un escáner intraoral. El escáner de mesa obviamente va a tener el hándicap de que si yo tomé una mala impresión con ya sea silicona o alginato y digitalizo eso, voy a estar arrastrando ese error de impresión a mi archivo digital. Entonces,
es necesario tomar buenas impresiones. Y en algunos casos también nos vamos a poder valer de digitalizar nuestras impresiones o modelos de yeso con el CONBIM. Para eso vamos a tener que saber qué protocolos utilizar de manejo en kilovoltaje y miliamperaje del equipo. Entonces, haciendo la recolección de datos de nuestros pacientes, vamos a poder lograr todo esto y, como les digo, en pacientes parcialmente dentados vamos a tener que hacer la digitalización intraoral y ahí en esta imagen les muestro la diferencia entre lo que era la anatomía intraoral, producto de una impresión con alginato que se hizo, y vean la diferencia en esa corona que les mencionaba. Hoy en día también yo creo que nadie discute que dentro de la recolección de datos el escaneo facial también es un eslabón más que se sumó a esta cadena. Hasta hace aproximadamente 3 años, hablar de escaneo facial también era solo para algunos. Hoy creo que todos o casi todos tenemos un smartphone. Ya los smartphones vienen con cámaras frontales con detección facial, y si tenemos un smartphone con cámara de detección facial, vamos a encontrar una serie de aplicaciones en Internet que nos van a permitir usar esa cámara frontal como cámara para escaneo facial. Entonces, la gran gracia de esto es que vamos a poder ir fusionando todos estos datos digitales que vamos obteniendo para poder trabajar de manera virtual y más precisa con el paciente. Entonces, esto realmente hasta hace un tiempo, como les digo, hasta hace un poco más de 3 años, era solo para algunos y realmente si uno lo veía parecía de otro planeta. Hoy en día es moneda corriente para casi todos los que nos dedicamos a este mundo digital. En cuanto a la manipulación de datos, una vez que hemos obtenido todos estos datos digitales en nuestro computador, en nuestras carpetas, vamos a tener que empezar a hacer las segmentaciones. Por eso es que es sumamente importante, les repito, poder obtener archivos DICOM de nuestros tomógrafos que sean buenos, fidedignos. Si no, poder hacer todo esto que ustedes están viendo en la imagen, de poder separar los senos maxilares, los maxilar, mandíbula, dientes para hacer las extracciones virtuales, se empieza a transformar prácticamente que en algo imposible. Y si lo logro hacer, créanme que van a tener resultados malos. Nosotros necesitamos tener imágenes con buenos contrastes, entonces ahí es cuando tenemos que pedirle por favor al centro radiológico, y nosotros también tenemos que ver realmente si lo que estamos haciendo es solicitando un CONBIM con fines terapéuticos o si estamos realizando o solicitando un CONBIM solo con fines diagnósticos. Entonces no vamos a sobreexponer a radiación al paciente porque sí, no lo vamos a tomar como un capricho esto. Pero en el momento que necesito planificar, sí voy a necesitar tener imágenes de buena calidad para lograr estos resultados. En la planificación virtual, una vez que ya hizo la manipulación de todos los datos, vamos a poder hacer esa planificación con diferentes programas. Hoy en día realmente de los que más se están utilizando, yo creo que en el mundo es el Blue Sky, porque es gratuito, solo piden pagar por la exportación de las guías quirúrgicas que nosotros diseñemos. Es un programa que es sumamente potente, a mí me gusta mucho porque no solo permite la planificación de las guías quirúrgicas, también nos permite planificar las partes de prótesis, ya sea removible o fija, hacer análisis cefalométricos, eh, permite para los que les gusta hacer la parte de clear aligner para ortodoncia, planificar toda la secuencia y imprimir luego en nuestras plantillas para el clear aligner. Entonces es un programa que es muy, muy, muy potente. Pero para los que no saben y están escuchando, este programa ya hace un par de semanas anunció que no va a prestar más soporte a los usuarios de Apple. Apple, por política interna de la marca, va a cambiar la forma de hacer algunas de sus piezas internas de los computadores, entonces
para los que realizan la programación de los softwares, ya no es tan rentable poder seguir soportando a Apple porque va a ser un sistema muy cerrado nuevamente. Entonces, Blue Sky ya anunció que no va a prestar soporte, seguramente algunas otras empresas lo harán con el correr del tiempo. Y ahí es que también, bueno, vemos otras opciones para los usuarios de Apple. Está el Implastation, que es muy similar al Blue Sky, pero vendría a ser el Blue Sky de Europa del Este. Es un programa que es bonito, eh, tiene ciertas falencias porque es un programa aún más nuevo que el Blue Sky, pero yo creo que va por buen camino. Esos dos programas que les acabo de mencionar son programas gratuitos. Luego los programas que vienen hacia abajo en la lista, DentaSlice, Novel Guide, Simplant y Codiagnostics, son programas que son de pago y son específicos de ciertas marcas. Son muy buenos también, pero para los que quieran empezar a incursionar un poquito, les recomiendo el Blue Sky o el Implastation. En la planificación virtual, nosotros primero lo que tenemos que hacer, obviamente, es, como les digo, saber qué necesitamos hacer. Por ejemplo, aquí yo hice las extracciones virtuales, posicioné al paciente, voy a programar mi mandíbula según la articulación temporomandibular del paciente. Uno puede hacer diferentes cosas, ¿sí? Según sus necesidades. Vamos a hacer nuestros enfilados virtuales para poder realmente después programar las posiciones de nuestros implantes y ver las relaciones con estructuras anatómicas vecinas, ¿sí? La planificación virtual básicamente se trata de eso, poder hacer nuestra planificación en base a los requerimientos protésicos que tengamos. La planificación virtual. Qué gran pregunta pongo aquí. ¿Qué tipo de guía voy a usar? Realmente, mientras yo estoy planificando, tengo que saber qué tipo de guía yo quiero usar y tengo que saber realmente si es que mi sistema de cirugía guiada se va a prestar para esto. No todos los sistemas de cirugía guiada son tan moldeables para poder ser utilizados en diversas situaciones. Como les decía, el kit de NeoBiotech al principio, en su primera versión, era un kit que era bastante versátil, pero era complejo de usar, uno tenía que pensar bastante. Luego lo reorganizaron y lo hicieron más versátil, lo hicieron más pensando en el clínico, no tanto en el escritorio. Entonces, ¿qué tipo de guía voy a utilizar? Básicamente los tres tipos de guía que vamos a encontrar son las mucosoportadas, las ocio-soportadas y las dento-soportadas. ¿Cuál guía voy a usar? Va a depender de mis requerimientos, va a depender de mi curva de aprendizaje, va a depender de mi experiencia realmente. Pero vamos a encontrar en la literatura, por suerte hay gente que se ha dedicado a investigar sobre todos estos temas, y en este metaanálisis estudian los tres tipos de guías. La conclusión de este metaanálisis y de todos los que ustedes van a encontrar en las diferentes plataformas de investigación es que definitivamente las guías dento-soportadas son las más precisas. Le siguen las mucosoportadas y de último vienen las ocio-soportadas. Siempre y cuando nosotros sigamos los protocolos establecidos para lograr un buen resultado. Una guía dento-soportada no va a ser la más precisa si es que yo no digitalicé la anatomía intraoral de la boca de mi paciente. Si yo la hago solo con los archivos DICOM del paciente, a mi guía dento-soportada, ténganlo por seguro que va a ser la más imprecisa de todas. Si yo tengo que hacer una guía óseo-soportada y tengo un CONBIM como les mostré, con una imagen que es completamente llena de ruido porque estuvo mal seteado mi aparato de tomografía, también voy a tener una guía que va a ser totalmente imprecisa. Entonces no es que la guía óseo-soportada sea mala, es que yo no seguí un protocolo muy certero. Y si voy a hacer una guía que es mucosoportada y, por ejemplo, yo al paciente le infiltré anestesia justo en la zona donde va a sentar mi guía mucosoportada,
voy a estar deformando la mucosa y eso seguramente me va a estar haciendo variar un poco lo que va a ser el posicionamiento implantario real contra lo virtual. También si estoy frente a un paciente que tiene una mucosa que es excesivamente resiliente o es un biotipo muy grueso, seguramente también voy a estar aumentando el factor de riesgo de desviación de mi implante. Entonces, eh, todos los estudios concluyen en esto mismo que este estudio que les estoy presentando, pero tengo que tener en consideración también lo que les estoy mencionando. No es que porque lo dice un estudio va a ser así siempre. Todos los implantes que son colocados con sistemas de cirugía guiada, ya sea Neobiotech o cualquier marca, en mayor o menor grado van a sufrir de ciertas desviaciones, ya sea a nivel de la plataforma apical o de cuerpo del implante. Por más buen cirujano que yo sea, siempre alguna pequeña desviación hay y esa desviación se va a ver aumentada si es que yo no tengo mucha experiencia. Y vamos a ver un caso más adelante que es muy grosero, pero que lamentablemente es más frecuente de lo que uno cree. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando yo estoy planificando, yo planifico muy bonito mi posición del implante, pero paso muchas veces por alto esto, y es que el anillo de mi guía quirúrgica es el cerebro de mi guía quirúrgica. ¿Y por qué digo que es el cerebro de mi guía quirúrgica? Ese anillo va a estar insertado en la plantilla o guía quirúrgica que yo imprimí, y es el que me va a dar la información de dónde tiene que quedar posicionado mi implante. Y esa información va a estar precargada producto de lo que yo planifiqué en la computadora y va a ser ejecutada porque yo voy a estar atravesando mi broca que va a calzar perfectamente en ese anillo. Entonces, siempre que yo estoy planificando en cualquier programa, ya sea Blue Sky, Codiagnostics o lo que se les ocurra, los doy a esos como marcas porque son los primeros que se me vinieron a la cabeza. Nosotros vamos a siempre tener la figura de nuestro implante y el anillo que sigue a los movimientos de mi implante. O sea, el anillo siempre está centrado con el centro de mi implante. Y nosotros tenemos que conocer este término que se llama offset o desplazamiento del anillo. Ese offset va a ser el que me va a dar el posicionamiento de la plataforma de mi implante. Si yo aquí me equivoco, me voy a equivocar en la profundidad a la cual va a quedar mi implante. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí, por ejemplo, yo les estoy poniendo esta imagen de del portaimplantes de la caja de Naviguide con un anillo de color amarillo, o sea, es un anillo narrow, y les estoy mostrando la constante y la variable. Si ustedes se fijan desde la plataforma del anillo hasta la plataforma del implante, tenemos 9 milímetros y eso es constante. El offset de Neobiotech es 9 milímetros. Pero de la plataforma hacia el ápice del implante va a ser variable porque va a depender del largo de implante que yo coloque. Entonces, cuando yo estoy haciendo mi planificación en el computador, si por ejemplo le coloco offset de 8 a ese implante, a ese anillo, perdón, el implante va a quedar seguramente más sumergido de lo que yo deseo al momento de ejecutar mi cirugía, por más que yo haya puesto mi implante yuxtaóseo. Si por ejemplo pongo mi anillo a 7 milímetros de offset, va a quedar 2 milímetros subcrestal, por más que yo en la planificación virtual lo haya puesto yuxtaóseo. Entonces, siempre me tengo que acordar que en Neobiotech tengo como constante ese offset que son 9 milímetros, para que la plataforma me quede en el lugar donde yo la planifiqué de forma virtual. Ahora, de la plataforma hacia el ápice, les repito, va a depender del largo del implante como se lo muestro en la gráfica. Si pongo un implante de 8.5 milímetros, voy a tener 3 roscas dentro del seno maxilar.
Si pongo un implante de 10.5, voy a tener 5 roscas y así sucesivamente. Entonces, ahí voy a tener que ir variando mi planificación. Entonces, ¿por qué este offset viene aproximadamente seteado en 9 milímetros? Se toman aproximadamente una cantidad de personas para hacer un promedio y se ve que el promedio de grosor de mucosa es 3 milímetros. Entonces, si yo dejo un offset de 9 milímetros, voy a poder tener un buen despeje entre mi anillo y la mucosa, lo que me va a permitir jugar en diferentes situaciones de espesores o biotipos gingivales. Entonces, no voy a tener mayores problemas. Pero, ¿qué es lo que sucede si me encuentro en algunos casos, por ejemplo, con un biotipo que es muy grueso? El anillo va a chocar contra nuestra mucosa, contra nuestro tejido blando, y entonces ya no voy a poder estar usando mi offset de 9 milímetros como les dije que teníamos que respetarlo. Vamos a tener que hacer alguna pequeña variación, y aquí es donde tenemos que conocer un poco más profundamente nuestro kit de cirugía guiada para poder hacer aumentos de offset. Entonces, si yo aumento el offset, voy a tener que poner en la balanza beneficios contra desventajas. Voy a tener el beneficio de que voy a poder seguir usando mi sistema de cirugía guiada, pero voy a tener desventajas. ¿Y qué desventajas voy a tener? Por ejemplo, en este análisis que se hace en este estudio, se muestra qué es lo que sucede a medida que yo voy aumentando el offset. O sea, si yo, por ejemplo, digo, tengo que subir 1,5 milímetros al offset porque estoy chocando contra el tejido gingival, yo tengo que saber que el riesgo de desviación angular que va a tener esa fresa y posteriormente mi implante va a ir aumentando y va a ir sucediendo aún más a medida que yo vaya aumentando el offset de ese anillo. Entonces, aquí es que yo tengo que poner en la balanza y también ser sensato conmigo mismo de que si es que realmente tengo experiencia para poder hacer esto o mejor abortar misión y seguir con un sistema de cirugía tradicional y no ser tan osado, o tal vez cambiar la indicación de cirugía. Y si, por ejemplo, yo quería hacer cirugía guiada a cielo cerrado o flapless, cambiarla por un sistema de cirugía a cielo abierto o con colgajo para poder seguir manteniendo el offset que me indica el fabricante como ideal, que es de 9. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa que sucedería si yo aumento el offset y no conozco bien mi sistema de cirugía guiada? O directamente, ¿qué pasa si yo vulnero de mala forma el offset? Por ejemplo, a esta paciente le quisieron colocar un implante en un primer molar superior con un sistema de cirugía guiada de una marca X y lamentablemente el implante terminó en el seno maxilar. Entonces aquí la cirugía guiada no se usó después para poder colocar un implante, sino que se guió la cirugía para poder hacer la remoción de ese implante de forma un poquito más precisa y que fuera menos traumática para la paciente. Entonces, la idea no es utilizar las herramientas digitales para para esta finalidad, sino que poder hacer un buen uso. Entonces, aquí vuelvo a preguntar, ¿es el sistema de cirugía guiada el malo o es que yo no conocía de forma muy certera qué tenía que hacer con mi sistema de cirugía guiada al momento de la planificación? Entonces, por ejemplo, hay en algunos casos, como es este caso, en el cual tengo que colocar implantes, se planifica el implante y uno ve que tiene un reborde en filo de cuchillo y que me va a estar interfiriendo con lo que es mi posicionamiento del anillo. Entonces, ya sea por motivos protésicos, que era uno de los motivos, y quirúrgicos, vamos a tener que proceder a hacer la remoción de ese trozo o ese bloquecito de hueso, y ahí yo voy a poder seguir respetando lo que es el offset de la fábrica. Ahí les muestro un poquito la imagen de lo que les estoy hablando. Se posiciona la guía en boca del paciente. Esto es una guía que es óseo soportada. Se procede a remover el bloquecito de hueso con piezo surgery y ahí están los implantes puestos que, si ustedes se fijan,
siguieron lo que es la indicación del fabricante. Hablando propiamente del kit NeoNavi Guide, realmente cuando uno lo abre es muy bonito, parece muy complejo, pero realmente está hecho en una secuencia que es muy lógica y fácil de usar. ¿Por qué digo que está hecho en una secuencia lógica y fácil de usar? Al kit lo vamos a dividir en estos recuadros que le estoy poniendo. Lo divido en estos colores porque es lo que vamos a ir usando. Lo rojo es lo primero, luego vamos a utilizar lo amarillo en caso de querer usar el sistema de fijación que usa el kit de cirugía guiada. Luego con lo verde vamos a estar haciendo las osteotomías y en azul vamos a utilizar esas herramientas para posicionar nuestro implante. Lo que dejé fuera de los recuadros no es obligatorio usarlo, se puede utilizar en ciertos casos, ahí vamos a ir viendo a medida que voy mostrando los casos, pero por eso es que lo dejo fuera de los recuadros. Lo que dejé enmarcado en diferentes colores es lo que tenemos que utilizar sí o sí. Esto es una secuencia muy básica de cómo tendríamos que utilizar nuestra caja de cirugía guiada. Y aquí sí me interesa que vean estos números que les voy a estar mostrando. Si, por ejemplo, yo tuviese que hacer una cirugía guiada a cielo cerrado o flapless, primero tengo que usar mi bisturí circular o tissue punch. Luego, idealmente, tengo que usar el bone trimmer, que es un aplanador de hueso, y la finalidad de ese aplanador de hueso es que luego nuestra fresa lanza pueda ser bien posicionada sobre el reborde óseo y no derrape, que es algo muy frecuente y sobre todo cuando estamos trabajando en rebordes óseos que son agudos. Y esto lo puse primero que nada porque aquí tenemos sí un error de diseño tal vez de la caja y es la transposición de esas fresas. En el orden lógico nosotros tendríamos que tener primero el bone trimmer y después el point drill. Entonces a los que usen este sistema se los dejo presentado aquí para que puedan tener esto en consideración al momento de ejecutar sus cirugías. Luego, en los sistemas de cirugía guiada, y vamos a verlo por qué en un ratito más, nosotros vamos a ir primero aumentando de forma gradual lo que es la profundidad de nuestro lecho quirúrgico y luego vamos a ir aumentando de forma gradual también nuestro diámetro. Eso lo vamos a ir haciendo por un tema físico que vamos a ver cuál es. Por ejemplo, en este caso, yo quiero colocar un implante de 3.5 milímetros de diámetro por 11.5 de largo. Entonces, posicionamos nuestra guía quirúrgica, vamos a realizar el meseteo óseo que ya estaba preestablecido de forma virtual, para así después poder colocar la parte superior de nuestra guía, que es la que contiene los anillos. Una vez que posicionamos toda esa parte superior con los anillos, como en algunas zonas, sobre todo en los sectores posterior que no se hizo recorte de hueso, tengo zona de filo de cuchillo, voy a tener que usar mi bone trimmer. El bone trimmer lo pueden usar sin miedo, no les va a estar quitando altura ósea, sino que les va a estar formando como una suerte de cuna para poder luego posicionar bien la punta de nuestra fresa lanza. Nosotros al querer colocar un implante de 3.5 milímetros de diámetro por 11.5 de largo, vamos primero a usar el bone trimmer. Y en este caso nosotros utilizamos los 9 milímetros de offset que nos pide el fabricante. Entonces, si nos fijamos en la imagen de la caja de cirugía guiada, tenemos 3 bone trimmer, el que dice estándar, 1.5 milímetros de offset y 3 milímetros de offset. Cuando yo respeto los 9 milímetros que me dice el fabricante, voy a usar el bone trimmer estándar. Si yo tuve que de forma obligada aumentar mi offset, lo voy a ir haciendo de a 1.5 milímetros. Por eso es que el primer bone trimmer luego del estándar dice 1.5 y el tercer bone trimmer dice 3 milímetros.
Esto está hecho, y si ustedes se fijan en el portafolio de la marca, porque los implantes van aumentando de a 1,5 milímetros su largo. Entonces, si yo por algún motivo tengo que hacer aumento de offset porque estoy topando en alguna parte mi anillo con el tejido de asentamiento de la guía, no lo voy a aumentar de forma arbitraria, sino que voy a aumentar de a 1,5 milímetros. Entonces, ¿qué más tengo que tener en consideración aquí? Si yo, por ejemplo, planifiqué colocar un implante de 10 milímetros de largo, pero tuve que aumentar 1,5 milímetros mi offset, el bone trimmer que voy a pasar va a decir, va a tener que ser el de 1,5 milímetros de offset. Y luego voy a tener que profundizar hasta la fresa de 11,5 milímetros, porque recuerden, voy a poner un implante de 10 milímetros, pero yo le aumenté 1,5 milímetros del offset. Entonces es necesario profundizar hasta la fresa de 11,5. Y si le hubiese tenido que aumentar 3 milímetros el offset a ese anillo, porque es demasiado lo que chocaba contra nuestro tejido de asentamiento, voy a tener que profundizar hasta la de 13 milímetros si es que voy a poner un implante de 10. Ahora los pongo en la siguiente situación. Si yo voy a poner un implante de 13 milímetros de largo y tuve que aumentar mi offset 3 milímetros, el sistema de cirugía guiada seguramente ya no me va a servir. Entonces es por eso que les dije, tenemos que conocer más en profundidad nuestro sistema de cirugía guiada y ver qué alcance nos puede dar este sistema de cirugía guiada. Entonces, siempre les recomiendo, antes que nada, pasar el bone trimmer cuando ustedes tengan un caso que tengan un reborde en filo de cuchillo o que sea muy agudo, ¿sí? Para poder aplanar esa superficie y que luego la fresa lanza no derrape sobre el reborde y nos haga variar la posición de nuestro implante. Recuerden que por más que estemos trabajando con cirugía guiada, puede variar la posición de nuestra fresa y posteriormente nuestro implante. Así, la planificación que se había hecho con esta paciente y así fue la carga inmediata que se le pudo hacer a esta paciente. Realmente fue un resultado bien satisfactorio, una cirugía muy bonita. Aquí les pongo otra situación. Un paciente que es dentado, pero que tiene que ser sometido a la exodoncia de uno de sus dientes. Entonces, se va a proceder a realizar un diente virtual. Vamos a hacer el posicionamiento implantario en relación a ese diente virtual que colocamos. Y aquí, en esta planificación, nos vamos a estar dando cuenta que en este paciente no puedo respetar los 9 milímetros de offset, ya que el anillo está chocando contra la mucosa gingival. Entonces, lo que vamos a tener que hacer aquí es aumentar el offset. Y así vamos a tener que ir aumentando el offset de a 1,5 milímetros hasta que veamos que la mucosa no interfiere con el posicionamiento de nuestro anillo. Entonces aquí lo que se hace y lo que se planificó fue una guía quirúrgica con un anillo desplazado 1,5 milímetros en sentido coronal y además se planificó hacer una provisionalización inmediata producto de que el caso era idóneo para esto y además de que estábamos trabajando con una guía que es dentosoportada. Entonces, como habíamos seguido todos los protocolos, nos daba la seguridad de que podíamos hacer el flujo de trabajo lo más exacto posible. Ahí está la guía puesta en boca, el 1,5. Siempre lo ponemos como una ayuda a memoria al momento de la cirugía para saber que ese anillo está desplazado en 1,5 milímetros. Y luego de que se saca la guía, se atornilla automáticamente el diente al implante, ¿sí? Esto se puede hacer realmente hoy en día con prácticamente cualquier software, de tener listo el diente para que sea colocado al momento de que terminamos la cirugía. Pero
Aquí sí me interesa mostrar una peculiaridad de la fresa lanza de este sistema de cirugía guiada. Si nosotros miramos esa fresa lanza que está debajo del modelo, podemos ver que tiene dos marcas negras y luego vendríamos a tener la tercera marca, que es donde termina la fresa y comienza el tallo. La primera marca es para cuando nosotros colocamos nuestro anillo a un offset estándar, o sea, de 9 milímetros. La segunda marca es para cuando le hicimos un aumento de 1,5 milímetros y donde termina el tambor y comienza el tallo son los 3 milímetros de offset. Entonces nosotros al momento de estar trabajando con esta fresa, tenemos que estar mirando a qué profundidad vamos a trabajar dependiendo qué offset es que le dimos al anillo. El resto de las fresas de todo este sistema trae topes, entonces no tenemos por qué preocuparnos si es que profundizamos de más. La misma fresa tiene el tope donde comienza el tallo, entonces nos va a dar esa seguridad al momento de estar trabajando. En los casos de guías que son mucosoportadas, vamos a tener que tener algún modo de poder estabilizarla de mejor forma dentro de la boca del paciente. Y esa mejor forma de poder estabilizarla es hacerle estos dientes que son desmontables entre la parte que queda anclada en la mucosa del paciente, para así poderle pedir al paciente que muerda y nos sujete la guía y así nosotros podamos fijarla. Luego de fijada, se le remueven los dientes. Esos dientes son desmontables muy fácil, son con pines. Y aquí tenemos que tener en consideración que el protocolo va a comenzar desde el bisturí circular o tissue punch, para luego pasar por el bone trimmer o aplanador de hueso y luego al point drill y luego seguir nuestra secuencia de fresado. Entonces, por ejemplo, si en este caso yo tengo que poner un implante que es de 3,5 milímetros por 10 de largo, la secuencia de fresado luego de haber pasado el point drill va a ser comenzar por la fresa de 2,2 milímetros de diámetro y 7,3 de largo. Esa secuencia es para que el tambor pueda ser encastrado en el anillo y que al momento de presionar el pedal del motor, la fresa no derrape ni siga otro curso que no sea el deseado. Y así vamos a nosotros poder ir haciendo profundizaciones graduales. Luego de la de 7,3, siempre siguiendo por la línea de 2,2 milímetros de diámetro, vamos a seguir profundizando de manera gradual hasta llegar al largo de nuestro implante. Luego nos seguimos a la fila o columna de las fresas de color naranja y vamos a hacer exactamente la misma secuencia. Vamos a ir de la de 7,3 hacia la fresa del largo del implante que vamos a colocar. Y eso no solo tiene como motivo que no derrape nuestra fresa al momento de iniciar el movimiento de esta fresa, sino que también va a tener otra gran importancia, que es no sobrecalentar el hueso, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahora un poquito más en detalle. Pero antes quiero mostrarles otras cosas que tenemos que tener en consideración al momento de confeccionar nuestras guías quirúrgicas. Y es que, por ejemplo, si estamos trabajando en sistemas o en casos que vamos a hacer arcos completos y queremos hacer una provisionalización inmediata y ya tenemos nuestra prótesis hecha para realizar esa carga, nosotros queremos realmente no hacer muchos cambios ni estar haciendo muchas modificaciones de esa prótesis con el paciente al lado. Nosotros queremos tener prácticamente todo hecho y lo más preciso posible. Entonces, al momento de estar haciendo nuestra planificación, nosotros tenemos que tener en consideración que cuando vamos a colocar multi-units angulados, estos multi-units tienen su angulación coincidente con alguna parte plana de nuestro implante. Y esa angulación generalmente, que es mesial, va a quedar coincidente con una parte plana de nuestro hexágono del implante y vamos a tener que dejar una de esas caras planas del hexágono mirando
hacia mesial. Entonces, cuando estamos haciendo nuestras guías quirúrgicas, podemos poner ciertos marcadores donde van los anillos para que al momento de estar bajando nuestro implante y estemos mirando el tomador de implantes, nosotros sepamos no solo a qué profundidad vamos a estar trabajando con ese implante producto de las marcas horizontales, sino que vamos a estar pendientes de esas marcas verticales, como la que les acabo de englobar en el recuadro rojo punteado, ya que esas marcas verticales van a ser coincidentes con una cara plana del hexágono. Entonces, al momento de estar bajando nuestro implante, vamos a tener que conjugar la profundidad con posición de la cara plana para así poder luego colocar nuestros multi-unit y que queden emergiendo por donde nosotros lo planificamos en el computador. Entonces, nuevamente les vuelvo a repetir, tenemos que conocer todas las partes de nuestra caja de sistema de cirugía guiada y el porqué de cada parte de ese sistema de cirugía guiada. Las marcas verticales no están puestas ahí porque sí, ni es que a mí se me haya ocurrido inventar esto, sino que es que alguien así lo diseñó y lo pensó en base a necesidades clínicas que tenemos nosotros los que trabajamos con los pacientes. Pero todo esto, que suena muy bonito, se ve terriblemente afectado por la experiencia del operador. También hay estudios que muestran que la experiencia del operador contribuye muchísimo al resultado de todo esto que yo les estoy mostrando. Y si ponemos a una persona con experiencia y a otra sin experiencia a hacer un caso de cirugía guiada, podemos ver aquí en los resultados la desviación que tenemos en lo que es el posicionamiento tridimensional de nuestro implante. Este estudio también muestra exactamente lo mismo y siguen con las mismas conclusiones. Es dependiente también de la experiencia que tengamos nosotros como cirujanos. Y el problema inmediato que nos va a traer esto, y les hago acuerdo del caso que les acabo de mostrar de la provisionalización del central que les mostré, si yo posiciono mal mi guía y no tengo en cuenta todos estos detalles que les he ido mencionando a lo largo de la presentación, lo que yo haya planificado de manera virtual no va a condecir con lo que yo logre como resultado en el mundo real. Entonces, si yo planifiqué tal vez colocar un pilar recto para que ese pilar emerja por la cara oclusal o palatina de mi diente, no voy a lograr eso y ya no va a ser un pilar recto, sino que voy a tener que pensar en un pilar angulado y todo lo que yo había planificado se fue por la borda. Entonces necesitamos ser muy cautos con todo esto. Por ejemplo, yo les mencionaba de un caso de error muy grosero producto de falta de experiencia. Aquí tenemos dos errores. El primer error es que el implante no quedó donde tenía que quedar puesto. La planificación es lo que se ve en línea de color blanco. Lo que se ve en color rojo es el margen de seguridad que tenía el sistema de navegación y lo que se ve en metal es lamentablemente lo que se obtuvo como resultado, que es un implante que quedó totalmente afuera del hueso. Y quedó afuera del hueso y quedó rehabilitado, que eso es lo que más me llama la atención. ¿Y cuál es el segundo problema? Que no se hizo una guía de arco cruzado. Entonces, aquí tenemos un problema que es muy básico y geométrico. Muchas veces nosotros nos vemos tentados a hacer guías chicas cuando son implantes unitarios y, por ejemplo, en este caso se hizo una guía que no iba hasta el otro lado. Entonces, esa guía bascula sobre esa línea roja que yo les dibujé. Y al bascular, provoca que yo tenga aumentado el margen de error que ya les he mencionado que tenemos con todos los sistemas de cirugía guiada. Y aparte de todo, porque yo vi esta cirugía, lamentablemente la vi y callado la boca me tuve que quedar porque era alguien conocido y con experiencia.
no tenía muy en cuenta cómo era que tenía que hacer funcionar las fresas. No se fue haciendo un paso gradual de las fresas, como yo les mencioné, o sea, una profundización gradual. Y además de todo, el motor venía funcionando desde antes que la fresa fuese encastrada dentro del anillo. O sea, tuvimos todos o casi todos los errores que nos podemos imaginar en estos casos. El otro gran problema de los sistemas de cirugía guiada es el riesgo de osteonecrosis. Y este riesgo de osteonecrosis se ve representado y es una gran amenaza producto de esto. Si miramos esta imagen, el chorro de agua del contraángulo está chocando contra el anillo y refrigeración llega muy poca, por no decir casi nada, al sitio donde estamos realizando nuestro lecho. Entonces, si nosotros también no hacemos un cambio en el switch en cuanto a las revoluciones a las que tenemos que hacer trabajar nuestro motor al momento de utilizar un sistema de cirugía guiada, vamos a estar sobrecalentando el hueso y vamos a estar generando estos riesgos de osteonecrosis. Estudios que muestren el aumento de temperatura en el hueso en casos de sistema de cirugía guiada hay, todos coinciden en lo mismo. Hay un aumento que es notorio en el hueso. Va a depender mucho las revoluciones a las que hagamos trabajar el motor. Por ejemplo, si nosotros estamos acostumbrados a trabajar a 1600 revoluciones con sistemas de cirugía guiada, con sistemas de cirugía tradicionales, vamos a tener que saber que hay que bajar aproximadamente 800 revoluciones el motor, y aquí en esta tabla comparativa muestran diferentes diámetros de fresas y los dos sistemas, ya sea a mano alzada o sistema de cirugía guiada, y también muestran diferentes velocidades de giro de la fresa y también diferentes temperaturas a las cuales se encuentra el suelo. Obviamente cuando el suelo está más frío es cuando menos tenemos aumento de la temperatura, y obviamente cuando tenemos fresas que tengan mayor área de roce, como son áreas, fresas de mayor diámetro, vamos a tener mayor aumento en la temperatura de nuestro hueso. Aquí este otro estudio también concluye con exactamente lo mismo, y la sugerencia es que hay que bajar las revoluciones de nuestro motor. Este estudio está bien bonito porque hacen la comparativa entre lo que es una cirugía flapless y cirugía a cielo cerrado, ya sea con sistema de cirugía guiada y sistema de cirugía tradicional, y el resultado obviamente también marca que en el sistema de cirugía guiada, ya sea a cielo abierto o cielo cerrado, va a hacer aumentar la temperatura. Y también aquí hablan de algo que realmente no lo encontré en ningún otro estudio, y hacen también la comparativa en las diferentes espesores de mucosa, y también hablan un poco de cómo se ve afectada la temperatura a mayor biotipo gingival, que es algo que no muchas veces tomamos en consideración. Entonces, bueno, ahí están los resultados de este examen. Bueno, luego si alguien necesita ver algún estudio o quiere que comparta los papers, encantado los comparto. Ahí piden mi correo y yo lo paso para que me escriban y yo darle los apuntes. Así que idealmente utilizar irrigación externa. Lo ideal es estar irrigando en la misma cabeza del contraángulo para que se lubrique la zona del anillo contra la fresa, y además estar con una jeringa irrigando la zona donde se está llevando a cabo el lecho implantario. Hay que tener buena estabilidad de la guía, como les mencioné, hacer guías con dientes desmontables para poder fijarlas bien. Yo realmente me gusta mucho usar lo que es la fijación lateral. También hay varios estudios que muestran cómo se disminuye el riesgo de desviación espacial del implante cuando nosotros usamos simplemente fijación lateral, y esto viene dado por un principio mecánico muy fácil, que es el de traba. Entonces, al no tener colocada la fijación en el mismo eje de entrada y salida de nuestras fresas o implantes,
vamos a estar disminuyendo también el riesgo de que tengamos diferencias en el posicionamiento espacial de nuestro implante. Esto yo lo considero un error. Realmente esto no es lo deseable, y aparte de que no es lo deseable, vean cómo esas fijaciones verticales interfieren con los instrumentos que nosotros tenemos que utilizar para el posicionamiento de nuestros implantes. Entonces, también esto es para que tengamos en cuenta de si no somos nosotros quienes hacemos nuestras guías quirúrgicas y es algún técnico o algo que lo hace, que ojalá tenga algún conocimiento clínico, porque muchas veces las cosas en la computadora se ven muy bonitas, pero después no son muy aplicables en el mundo real. La fresa, como les mencionaba, no tiene que empezar a funcionar hasta que nosotros no logramos poner el tambor o parte del tambor dentro de nuestro anillo. Si nosotros no logramos esto, realmente vamos a tener problemas. Si, por ejemplo, estamos trabajando con esta fresa, vamos a tener que presentarla, posicionarla, y luego vamos a tener que encastrarla de buena forma para poder hacer funcionar a nuestro motor. Si nosotros hubiésemos entrado con esa fresa funcionando, seguramente vamos a escuchar algún chirrido metálico porque vamos a estar forzando a una posición que no es la idónea de nuestra fresa dentro del anillo. La fresa siempre tiene que entrar lo más paralela a nuestras paredes del anillo para poder hacer un movimiento que sea sutil. Como conclusiones de todo esto que les he mostrado, bueno, es que realmente a lo largo de los años hemos tenido muchas variaciones en la odontología, hemos sufrido muchos cambios. Este es un cambio más que estamos teniendo en la odontología. Realmente es algo que ha llegado para no irse y cada vez es más masivo, producto de que cada vez tenemos más acceso de forma fácil a todo lo que son los software. Realmente la odontología digital nos está haciendo cambiar muchas cosas, pero sí me interesa dejar como reflexión que la odontología digital no viene a aplacar carencias que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos carencias desde las raíces, vamos a seguir transportando todas estas carencias a lo que son las planificaciones virtuales, y realmente no va a ser un buen desarrollo ni un buen resultado de nuestra planificación virtual. Realmente mejora la experiencia del paciente porque disminuye los tiempos clínicos generalmente. Digo generalmente porque todo esto se puede complicar algunas veces cuando estamos trabajando. También podemos, como ya les dije, ver que basados en la literatura ayuda, pero no es la solución a tal vez problemas de habilidad que tengamos, no solo de tal vez conocimientos. Las imprecisiones, como les dije, parecen aumentar cuando usamos guías óseo-soportadas, pero también va a ser dependiente de los protocolos que sigamos al momento de la adquisición de datos y manipulación de esos datos. Y la precisión realmente de todos estos sistemas va a depender de la cantidad de errores que hayamos acumulado a medida que hayamos caminado por todo este mundo de sumatoria de archivos y adquisición de datos. Así que para terminar, bueno, les agradezco mucho su tiempo. Como siempre, yo pongo el dibujo de Johnny Walker por su lema de Keep Walking. Realmente esto es algo que va variando de forma muy dinámica. Realmente a los que ya han visto alguna presentación se habrán dado cuenta que he ido sumando imágenes, y a medida que voy haciendo diferentes presentaciones siempre voy sumando algún concepto diferente, porque esto va variando de forma muy rápida y también uno con su curva de aprendizaje puede ir haciendo variar esto en beneficio de uno y en beneficio de los resultados clínicos que queramos obtener. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor De Bellis. Hay algunas preguntas, ¿sí? El doctor Mauricio Fonseca le consulta:
Primero le agradece la charla, que siempre es un gusto escucharlo, siempre se aprende mucho, y pregunta cuáles son los valores de kilovoltaje y amperaje recomendados para una buena reconstrucción 3D. Para una buena reconstrucción 3D, yo siempre sugiero trabajar con no menos de 90 kilovoltios, no menos de 10 miliamperes, y el espesor de corte lo pueden manejar de 250 micras a 350 micras. Con esos valores de referencia que les estoy dando, van a obtener un buen contraste en lo que es la reconstrucción del paciente y no van a obtener tantos archivos DICOM que les enlestezcan las computadoras. Si, por ejemplo, yo tomo un COM-BIM con 150 micras de espesor de corte, efectivamente vamos a tener un detalle muy grande en lo que es nuestra superficie, pero vamos a obtener de repente 400 archivos y esos 400 archivos van a hacer trabajar mucho nuestros procesadores gráficos. Entonces, van a enlentecer bastante nuestras computadoras. Y realmente para lo que es reconstrucción tridimensional ósea, también los estudios muestran que no es necesario trabajar con semejante definición. Podemos trabajar, como les digo, con entre 250 y 350 micras de espesor de corte que nos van a dar muy buena nitidez y a su vez nos van a dar no más de 80 archivos DICOM, lo cual va a permitir que nuestros procesadores, si es que no son muy potentes, no se lentezcan demasiado. Ahora, si yo quiero digitalizar un modelo de yeso o una impresión, ya sea de silicona o alginato, puedo mantener ese espesor de corte, pero necesito bajar el kilovoltaje y el miliamperaje. El kilovoltaje generalmente se baja a 82 y el miliamperaje se baja a 2.5. Y el motivo de esto es que el rayo ya no va a tener que atravesar tejido blando, sino que nuestro modelo de yeso o nuestra impresión va a estar envuelta por aire. Entonces, si yo mantengo ese kilovoltaje y miliamperaje de 90 y 10, voy a hacer que el rayo que se emita me genere como una especie de nube alrededor de la imagen que yo quiero digitalizar y no voy a ver nada. O sea, voy a estar quemando mi imagen. Así que esas son las consideraciones que hay que tener al momento de pensar en tomar cosas con un COM-BIM. El doctor Gustavo Bustamante tiene dos preguntas. La primera, que es si has notado que hay mayor fricción en las fresas piloto y en la de tissue punch, que ha tenido algunos inconvenientes de desalojo del anillo en ese momento por alta fricción. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es qué sistema ocupás para la fijación ósea lateral. Perfecto. Sí lo he notado con el tissue punch, con la piloto y con el bone trimmer. ¿Sí? Ahora, lo que sí hay que tener mucho en consideración, como lo dije al final de la presentación, es posicionar bien la fresa y que esté bien paralela para que esa fricción no sea tan grande. Muchas veces no nos fijamos en que la fresa esté bien paralela a las paredes internas de nuestro anillo. Entonces, para poder disminuir un poquito ese problema que es parte de, podemos fijarnos en eso. Y lo otro es que para la fijación lateral, generalmente cualquier sistema que tenga fijación lateral va a ser compatible. Y si no, lo que a mí me gusta usar mucho son los tornillos de osteosíntesis. Los tornillos de osteosíntesis de 16 milímetros de largo van a servir, y si no, también lo que sirve mucho, que es muy cómodo y bonito de usar, es el tornillo Tent, el Tent Screw de Neobiotech. El Tent Screw largo le hace perfecto a todo esto, y realmente yo ahí encontré una solución muy buena. Y encontré una solución muy buena con eso, al igual que con los tornillos de osteosíntesis, porque solo hay que hacer una perforación a través del ojal por donde va a pasar el anillo para poder marcar el hueso, y luego atornillamos y el paciente no va a sentir nada. En cambio, hay sistemas de cirugía guiada que tienen fijación lateral, que uno puede sacarles las fijaciones laterales, pero esas fijaciones tienen que ser puestas mediante un martillo.
Y ese martillazo al paciente realmente lo traumatiza bastante. Generalmente todos los pacientes se quejan de los martillazos y no de la cirugía en sí. Así que yo como sugerencia doy usar el tent screw de la Neo, el tent screw largo es muy bueno. Gracias. El doctor Luis Diego Artavia, Costa Rica, te manda saludos y te pregunta cuál es el protocolo anestésico para realizar cirugía con guías mucosoportadas y cuál es la frecuencia en su práctica de este tipo de guías. Bien. Lo primero que, bueno, primero que nada, saludos Luis, un gusto que estés escuchando. Lo primero que hay que tener en consideración es hacer las infiltraciones lo más alejado de la zona donde se va a estar realizando el asentamiento de la guía. O sea, voy a tener que poner por sobre los flancos de la guía y en la zona del paladar no voy a tener que hacer una inyección de líquido que sea muy abundante, sino que voy a tener que trabajar muy justo para que justamente no se me deforme el tejido. Eso es lo único que uno puede hacer. Y realmente, en mi experiencia personal, el uso de guías mucosoportadas es muy bajo. Yo realmente de 10 cirugías trato de abrir en las 10 por el simple hecho de que a mí jugar con la resiliencia del tejido me da cierto resquemor. Hay personas que les gusta mucho, pero también acaba lo siguiente. Esto es cirugía y sea a cielo abierto o cielo cerrado al paciente le va a doler. Obviamente le va a molestar un poco más si yo levanto un colgajo, pero a mí me da más seguridad levantar el colgajo y poder realmente estar viendo qué es lo que o por dónde es que está yendo la fresa y el implante. Aparte que también en muchos casos, a no ser que tenga un reborde demasiado generoso el paciente, generalmente tenemos que hacer pequeñas reconstrucciones y aplicaciones de hueso, entonces obligado estoy a levantar un colgajo. Así que realmente yo lo ocupo muy poco. Si me preguntas realmente de 10 haré solo una y esa una que hago tiene que ser un reborde que a mí me dé un margen de seguridad amplio, o sea, suficientemente amplio, para yo estar seguro que está todo en orden. Pero si, por ejemplo, tengo un reborde que es de 4.5 milímetros y tengo que poner un implante de 3.5, por más que parezca alaraco, prefiero levantar el colgajo y mirar, porque tengo ese margen de error que va a ser producto de la resiliencia de la mucosa, sumado a los problemas que pueda tener de desviación producto del mismo kit de cirugía guiada. Muchas gracias. El doctor Cristian Medina pregunta, ¿a qué RPM es ideal usar las fresas de osteotomía? Siempre irrigando. Y la segunda pregunta del doctor Medina es igual, consulta sobre los sistemas de fijación lateral. Así que básicamente es a qué RPM es ideal utilizar las fresas de osteotomía y si hay que estar siempre irrigando. Empiezo por el final. Sí, siempre hay que estar irrigando, eso es obligatorio, y las revoluciones sugeridas son no más de 800, si se puede un poquito menos mejor. Yo, por ejemplo, mi motor lo tengo seteado a 600 revoluciones, y aumentar el torque al máximo que dé nuestro motor. Por ejemplo, en mi motor el máximo torque son 80 newton, entonces tengo 600 revoluciones, o sea, baja velocidad, y mucho torque, o sea, mucha fuerza. Entonces yo apoyo la fresa y va a ir haciendo la osteotomía sí o sí, por más que esté trabajando en un hueso duro. Entonces, eso es lo ideal. Ahora, todos los estudios muestran, por favor, tal vez no pasar más de 800 revoluciones. Ahí en ese estudio que mostré de la temperatura, mostraban cómo a 1200 revoluciones realmente se sobrecalienta bastante el hueso. Okay. Una pregunta al doctor Juan Quesada. Pregunta tu opinión sobre la fijación en la parte interna del paladar, no en línea media. A mí realmente no me gusta. Se me hace bastante complejo poder acceder. Hay algunos colegas que les encanta.
yo realmente por un tema práctico no lo hago, prefiero la fijación desde vestibular. Ok, y la última por ahora del doctor Alberto Ramos. Te agradece mucho la charla y pregunta cómo preparas el lecho para los pines de fijación laterales al usar tornillos de osteosíntesis de 15 o 16 milímetros. Tengo una fresa que es de 1,8 milímetros de diámetro, que es una fresa que es justamente para poder poner los tornillos de osteosíntesis. Eso cuando de repente uno compra un kit de tornillos de osteosíntesis va a venir, o lo puede comprar obviamente por separado. Entonces uno fija posiciona la guía en boca, atraviesa la fresa por el ojal que uno le generó de manera virtual. Con esa fresa vamos a perforar y luego vamos a atornillar. Son tornillos autorroscantes todos estos. Lo único que se precisa es atravesar la cortical para después poder enroscar y no estar haciendo tanta presión. Bueno, muchísimas gracias. Esas han sido las preguntas hasta ahora. ¿Me permitís compartir pantalla, por favor, Luis? Sí, obvio.